Gracias, señora presidenta. Lo primero que quiero hacer es mandarle desde acá un gran abrazo y el saludo de todo el interbloque del Frente de Todos, y entiendo que de los demás bloques que también están aquí también lo harían, al senador Mayans, que se encuentra en buen estado de salud y se sigue recuperando, y que por supuesto lo extrañamos todos y todas, y esperemos que pronto lo podamos tener aquí. Lo segundo que quiero decir es que en el día de ayer se cumplieron 5 años del hundimiento del Ara San Juan. Es la tragedia militar en tiempo de paz más importante de la República Argentina, donde perdimos la vida de 43 héroes y una heroína que estaban cumpliendo una misión y que al día de hoy todavía esperamos la verdad y que se haga justicia por su memoria y por los familiares de las víctimas del hundimiento, que todavía esperan una respuesta de la justicia argentina. Por esos familiares que fueron espiados en tiempo de democracia y que el Poder Judicial dijo que esas escuchas que ellos denunciaban desde un primer momento eran legales. En tiempos de democracia tuvimos un fallo judicial que dijo que espiar a las víctimas de la peor tragedia militar en tiempos de paz fue legal en la República Argentina. Ese es el estado de situación que tenemos del Poder Judicial de la República Argentina, pero desde acá, desde el interbloque del Frente de Todos, va nuestro homenaje a estos 43 héroes y una heroína y a todos sus familiares, el acompañamiento de siempre de esta fuerza política, en seguir caminando juntos para que más temprano que tarde sepamos lo que pasó y se haga justicia por estos 44 tripulantes. Habiendo dicho esto, obviamente quienes me antecedieron en la palabra, señora presidenta, han, dicho casi todo, pero quería hacer una síntesis y decir por qué el Frente de Todos, el interbloque del Frente de Todos entiende que era necesario que este decreto de la presidencia de la Cámara sea ratificado en este recinto. Como dijeron los antecesores, quienes me antecedieron en la palabra, estamos claramente ante un conflicto de poderes, claramente una extralimitación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las facultades constitucionales, intrometiéndose en otro poder del Estado, el Congreso de la Nación, y diciéndonos a los senadores y senadoras que hemos sido votados y que somos representantes de nuestras provincias, cómo debemos agruparnos. Una cuestión que, como dijeron quienes hablaron antes que yo, es una cuestión constitucional, ya que el artículo 66 de la Constitución Nacional da rango constitucional al reglamento de las cámaras, y el artículo 55 del reglamento de la Cámara dice que los señores senadores y senadoras podemos agruparnos según nuestras conveniencias, nuestras ideologías, regionalmente, es decir, que tenemos la libertad para agruparnos en los diferentes bloques que consideramos. Esa es la necesidad que vemos de ratificar el decreto, porque el Senado de la Nación habla por resoluciones, declaraciones y leyes. Y entendemos que este conflicto
que ha planteado la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el Senado de la Nación, no con la presidencia del Senado de la Nación, porque si uno ve el fallo, que lo dije el otro día cuando hicimos la conferencia, parece más un pasquín que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el vocabulario, los insultos, la subjetivación que hace no al Senado, no a los senadores, no a los representantes del Consejo de la Magistratura, a la vicepresidenta de la Nación. Y como dijimos en esa conferencia y lo decimos acá, la presidencia de esta Cámara, que ni siquiera es parte del Senado, porque la vicepresidencia de la Nación es parte del Ejecutivo Nacional, si no los invito a leer de nuevo la Constitución, no pincha ni corta en las decisiones que tenemos los senadores y senadoras de conformación de bloques y de postulación de esos bloques a las diferentes representaciones que tiene esta Cámara en otros lugares, como es, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. Entonces, claramente, este Senado, a través de resoluciones y declaraciones y leyes, que es como se anuncia, cómo se declara, cómo se expresa este recinto, debíamos discutirlo acá. Lamentablemente la oposición no vino a dar la cara, porque no es que no vino a trabajar como lo hace de costumbre, es una costumbre ya que están teniendo, sino que no pueden venir a discutir acá en igualdad de condiciones lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación con este Senado. Es una lástima, sí, es una verdadera lástima que señores y señoras de la democracia, que han sido votados para representar a sus provincias, no estén defendiendo las instituciones y están defendiendo a poderes corporativos. Porque acá yo no creo que esté en juego una banca del Consejo de la Magistratura. Acá lo que está en juego es cómo se defiende una corporación que defiende a otra corporación, que es el poder real de la Argentina. Miren, en el día de la fecha la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado dos apelaciones, dos planteos que se hicieron contra el amparo de Clarín a la resolución, al DNU 690 de la Presidencia de la Nación. ¿Cuál es el DNU? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el DNU 690 con la... Y tiene todo que ver. Porque esto es lo que se está discutiendo. Acá se está discutiendo un Consejo de la Magistratura, Augusto y Piaceri de Rosati, de Rosenkrantz, de la Corte, que son quienes representan al poder real de la República Argentina. El DNU 690 es el DNU que en plena pandemia el presidente de la Nación sacó para declarar de servicio público a Internet, a la telefonía celular y al cable. ¿Quién en su justa razón puede decir hoy que la telefonía celular y que el Internet no es un servicio público, que no iguala a las personas, que a través de Internet tenemos acceso a la educación, a la salud, a tantas cosas? Bueno, ¿quiénes fueron los que dijeron que no primero? La oposición. ¿Defendiendo a quién? A las corporaciones que tienen la concentración de estos servicios. Como no pudieron pararlo en el Congreso, ¿qué hicieron? Justicia a la carta. Paralizaron, tiempito después, mediante una medida cautelar, el DNU 690. Y desde ahí, los servicios de Internet, los servicios de telefonía celular y de cable pueden aumentar lo que quieran, porque no son servicio público. Entonces el Estado no lo puede regular. Es más, en este mes, que ayer salió la medición de la inflación, estos tres servicios aumentaron el doble que la inflación.
¿Y qué hizo hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Aclaro, con el voto de Rosenkrantz, que cuando era abogado era representante del Grupo Clarín y que por lo tanto se debería haber recusado. Es el fallo número 58 que firma de sus clientes, pero bueno, al margen de eso, quiero decir que hoy rechazó 2 apelaciones a esa medida cautelar que paraliza el DNU 690, prorrogándola y todavía no fallando sobre el fondo de la cuestión. Entonces, los ciudadanos y ciudadanas de pie van a tener que seguir soportando los aumentos desmedidos de Internet, de los servicios de celular y de cable. Eso es lo que se está discutiendo hoy. Se está discutiendo un conflicto, un abalazamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el Senado de la Nación. ¿Por qué? Porque se necesitan seguir controlando el Consejo de la Magistratura. Entonces, uno dice, pero ¿cómo puede ser, como decía el senador Adolfo Rodríguez Sá, cómo puede ser si hace solamente 2 años dijeron otra cosa? Cuando la presidencia de esta Cámara pidió una declaración de certeza para ver si podíamos sesionar virtualmente en virtud de la pandemia, la Corte claramente, como dijo, no lo voy a volver a leer porque lo han dicho varios, dijo el artículo 66 de la Constitución, dice que el reglamento tiene rango constitucional, los senadores y senadoras tienen que interpretar el reglamento y por lo tanto no nos podemos meter en ello. Entonces, uno dice, ¿qué pasó 2 años después para que la propia Corte, los mismos 4 varones, digan lo contrario? Y bueno, pasó algo. Pasaron las elecciones de los diferentes estamentos del Consejo de la Magistratura. El 18 de octubre se llevó a cabo las elecciones del estamento de abogados, en donde ahora son 4 los representantes, y ellos pensaban que se iban a quedar con 3 de 4. Y bueno, el voto de los colegas dijo que no. Entonces, bueno, había que de algún lado manotear el consejero o la consejera que nos permita tener la mayoría. Y hola, ¿qué tal? Se extralimitaron y se metieron con el Senado de la Nación. Eso es lo que hoy está pasando y lo que estamos discutiendo. Y lo que responsablemente el Senado de la Nación, en su recinto, donde se deben deliberar, sobre todo las cuestiones de fondo que tienen que ver con la República, y yo le agregaría también con el sistema representativo, porque los que estamos sentados acá en las bancas no nacimos de un repollo, nos votaron en nuestras provincias, y además el sistema federal, porque este Senado es el poder más federal y igualitario de la República Argentina, donde todas las provincias estamos representadas en modo igualitario con 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Entonces, con un solo fallo, la Corte Suprema se llevó puesto el artículo 1 de la Constitución Nacional, el que establece que tenemos un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. ¿Para qué? Para seguir manejando a su antojo no solamente la cabeza de la justicia, sino también ahora el Consejo de la Magistratura. Y por ahí leí, ¿y por qué digo esto? Porque apenas, y justo me encontré con el senador Adolfo Rodríguez Sá, íbamos entrando a este recinto y unos periodistas me empezaron a preguntar por la sesión de hoy y dice, esto es a la medida de la, ¿cómo es que me dijeron? Quiero decir la frase correcta. A la medida de la agenda judicial de Cristina. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la relación entre la representatividad, el número que contiene cada uno de los bloques con la agenda que se lleva en el Poder Judicial? Y ahora escucho que en la conferencia de prensa que se está dando al lado de quienes no han venido a trabajar, repiten lo mismo. ¿Qué habrá sido primero, en los medios
o es un pensamiento propio, o es una elaboración propia de la oposición. Yo creo que es lo primero, ¿no? Que la agenda primero se la ponen en los medios y luego acá. La agenda, en realidad, que tiene este Senado de la Nación es defender a la República, defender la representatividad que tenemos de acuerdo a los votos de cada una de nuestras provincias. Y se pueden enojar y no venir, porque eso es lo que sucedió. Como sabían que iban a perder en la votación, prefieren ir a la justicia, o al Poder Judicial, mejor dicho, donde saben que por ahí, en el sistema a la carta, van a tener, por ahí, si no se aplica la Constitución, más suerte que acá. Yo lo que creo, señora presidenta, es que te puede gustar o no, podés estar enojado, pero los números son los números. Y la realidad es que el Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, la Unión Cívica Radical tiene 18 miembros, 18 miembros, por favor. El bloque de Unidad Ciudadana tiene 14 miembros y el bloque del PRO tiene 9. Vos te podés enojar con esa realidad, podés enojarte con los números, podés persuadirlo, pero un 14 es un 14 y un 9 es un 9. Y según la ley que la propia Corte estableció, que ahora regía inconstitucionalmente, dice que la segunda minoría es la que sigue en los números. Entonces, esto no es subjetivo, no es jurídico, es matemático. Lo que estamos votando acá, resolviendo que vamos a aprobar o vamos a refrendar la resolución de la presidencia, tiene que ver con algo matemático, además de defender la República, además de defender la democracia y además de defender el sistema democrático y federal de la República Argentina. Los números dicen, señora presidenta, como usted firma en el decreto, que la segunda minoría es la de Unidad Ciudadana. Y el bloque de Unidad Ciudadana, según sus prerrogativas, ha establecido que quien los va a representar es el senador Doñate. Y estamos muy contentos y felices de poder hacer que este Senado se defienda del atropello de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Gracias, senadora.